Sí. Bien, hermanos, buenos días, hermanas. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. ¿Me acompañan inclinando sus rostros, por favor? Padre amado, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades y a pesar de los muchos problemas que cada una de las personas de aquí puedan tener, el día de hoy tú has puesto en su corazón esa disposición de poder asistir a tu casa, de poder escuchar tu palabra y de seguir aprendiendo acerca de ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, ayúdales a mis hermanos, teniendo siempre en mente, Señor, que nada de lo que se haga para ti, Señor, es en vano, sino que todo, Señor, todo para ti, Señor, cuenta, y que todas las cosas que nos acontezcan, Señor, nos ayudan para bien. Te rogamos, Señor, que nos perdones porque hemos pecado contra ti, hemos dispuesto nuestros tiempos, nuestros miembros para cosas que no edifican. Y te rogamos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes cada día a buscarte, Señor, en oración, en tu palabra y a vivir una vida en santidad. Te damos gracias por este tiempo, por la vida de nuestros hermanos que están aquí. Ponemos en tus manos esta clase y que sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos ya casi por culminar estas clases de eclesiología. Estamos en la lección 9. Nos queda la lección 10 y la lección 11 todavía. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de la eclesiología. Aquí sí quisiera que participaran todos para que vayamos viendo quién se va a llevar el diploma de eclesiología, quién va a pasar por promedio. ¿Alguien me puede decir o dar una definición de eclesiología? El estudio de la iglesia, muy bien. Ahorita lo ponemos en pantalla. Enter. Ahí está. Es el estudio, reflexión de lo que se ha revelado en la Biblia acerca de lo que es la eclesiología. Y repetimos que lo que estamos viendo aquí en esta clase es todo lo referente a la eclesiología que se encuentra en las Escrituras. Israel González también les decía, les recordaba que la eclesiología es muy amplia y también se tendrían que ver algunas cuestiones históricas, es decir, como los hermanos en otros tiempos han visto y han practicado la eclesiología a lo largo de la historia del cristianismo. El día de hoy vamos a tratar un tema que quizás pueda sonar en algunos círculos muy escandaloso, puesto que tiene que ver con una cuestión de disciplina. Y muchas veces esta palabra se asocia con un castigo, con un escarmiento, y es por eso que al escuchar, si de por sí la palabra membresía causa admiración, ahora imaginen que la palabra disciplina es un poco más escandalosa, un poco más llamativa. Entonces esta palabra es como que, o esta doctrina de la disciplina de la iglesia, no es algo que le agrade a muchas personas o a muchos creyentes en el cristianismo. Sin embargo, la disciplina del Señor en la iglesia es una doctrina que forma parte de las Escrituras y es una marca saludable de una buena iglesia, o de una iglesia saludable más bien. La disciplina del Señor en la iglesia es algo que se debe practicar, es algo que de hecho, sin darnos cuenta, se está dando, pero no se habla o no se enseña acerca de esto en la iglesia. Y si se enseña como la disciplina de la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿un hermano tiene la facultad, la autoridad para disciplinar a otro hermano? ¿Es el hermano Héctor que no? Hermana...
Ujú. Ok. Miren, el término de la disciplina de la iglesia, como es un término histórico, entonces es lo más común que nosotros podemos encontrar en teologías sistemáticas o en comentarios bíblicos. Pero realmente si somos estrictos, y por eso muy adrede puse ese título, dice, ¿la disciplina de quién? Del Señor en la iglesia. Obviamente que la iglesia, los miembros, la membresía, forma una parte muy importante de la disciplina del Señor en la iglesia. Pero ya vamos a ver qué papel es el que juega la iglesia en este aspecto. Ahora, para seguir, vamos a hacer una diferencia entre la palabra disciplina y la palabra castigo. ¿Por qué vamos a hacer esta diferencia? Porque en las iglesias que conocemos, no me dejarán mentir, muchos hemos escuchado frases como, está disciplinado, está sentado allá porque el pastor lo puso en disciplina. Y se hace referencia a la disciplina como si fuese un castigo. Si algún hermano de repente comete algún pecado, no se está sirviendo en proyección, por ejemplo, ¿no? Y el hermano es sorprendido en alguna falta, lo que se hace es que el pastor o el líder de ese servicio lo disciplina. ¿Y de qué manera lo va a disciplinar? Poniéndole un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Lo sientan, lo ponen hasta el final o alguna otra cosa que se les ocurra. Pero eso no es correcto, hermanos. Eso no es algo que aparezca en la Escritura. Ahora vamos a ver la diferencia entre disciplina y castigo para que podamos entender de una manera más amplia y de manera más correcta qué queremos decir con la disciplina del Señor. La primera palabra, disciplina. Disciplina, aquí es una palabra griega y se pronuncia paideia, me parece. Si no, después ya me corregirán. Pero de aquí viene la palabra pedagogía. Y quiere decir instrucción, corregir, enseñar o entrenamiento. Vamos a leer un texto, lo tenemos ahí en pantalla. Hebreos 12, 6, 11. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? ¿Lo puedes leer, Frank, por favor? Sí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no ofreceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, aquí a propósito subrayé las veces que aparece la palabra disciplina. Hay ocasiones en que se conjuga, pero esta palabra disciplina, como les decía, es la palabra griega paideia. Y la idea de disciplina, en este caso, no conlleva la idea de un castigo. Aquí sí me gustaría recordarles, hermanos y hermanas, que el Señor a los que ama, como dice la Escritura, disciplina. Por tanto, la disciplina solamente la sufren, por decir algo, la sufren los hijos de Dios únicamente. A ellos es a los que se les disciplina. Porque aquí la Escritura ocupa una expresión que es algo fuerte, pero es una realidad. Dice, pero si se os deja, en el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Únicamente a los hijos de Dios es a los que se les disciplina.
Y la disciplina del Señor siempre tiene como consecuencia o como significado el corregir, el enseñar, el instruir a cada uno de sus hijos. Ahora veamos la palabra castigo. Castigo, normalmente se ocupa la palabra griega dicotomeo, que literalmente quiere decir cortar en dos. Hay un pasaje que es es un poco fuerte, pero habla de una realidad que sufrirán aquellos siervos malvados, es decir, aquellas personas que se enseñorean de la iglesia y que realmente no son siervos del Señor, sino solamente están ahí porque quieren postularse a un cargo, porque quieren enseñorearse y tener autoridad sobre los hermanos, pero no porque en realidad sean siervos del Señor. Vean conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 45 al 46. Y le voy a pedir, por favor, aquí a Liliana, si los puede leer, por favor. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que no se le espera, y a la hora que no se sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ok. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo este siervo malvado al que se refiere es una persona? En los versículos anteriores se habla de que este siervo maltrata y golpea a sus consiervos. Es la imagen que yo les mencionaba. Si lo trasladamos a nuestra actualidad, es la imagen de aquel falso profeta o falso maestro que quiere enseñorearse de la iglesia, pero realmente no le interesa la iglesia, sino le interesa un puesto, quizás le interesa la cuestión económica, pero no las ovejas del Señor. Entonces aquí se ocupa esta palabra dicotomen, lo subrayé con rojo, dice, y le castigará. ¿Quién le castigará? El Señor. Literalmente, en otras versiones quiere decir, y le partirá en dos duramente. Y esto nos enseña, hermanos, que a los incrédulos sí se les castiga, o el Señor les castigará. En cambio, a los hijos de Dios se les disciplina. ¿Sí queda clara esa distinción? La disciplina es para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir. Pero el castigo es para condenación y es para los incrédulos. Ahora, pero queda esta pregunta, esta interrogante. Una vez que ya vimos esta diferencia entre castigar y disciplinar, queda la interrogante entonces de qué es la disciplina del Señor. Con esta diferencia que acabamos de hacer, ¿alguien pudiera decirnos qué entiende por la disciplina del Señor? Hermano Aurelio. La disciplina pues es prácticamente como con nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Que a un hijo lo instruyes y lo disciplinas para que aprenda el comportamiento y aprenda a obedecer. Sí. Y pues, hacer cosas que son agradables, no son despreciables. Ok, muy bien. No lo puse ahí, pero si alguien me apoya buscando 1 Corintios 11:32. Hermano, también forma parte del amor de Dios. Exactamente, hermano. Sí. Es la forma de amar, como acaba de decir el hermano, el padre disciplina a su hijo, que ya Exactamente. la disciplina forma parte del amor que el Señor tiene para nosotros. Sí, muy bien. Y de hecho lo leímos en Hebreos 12, ¿no? Porque el Señor a los que ama, disciplina. 1 Corintios 11:32, ¿alguien lo tiene? Siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por los Ok, bueno. Aquí, este pasaje, 1 Corintios 11, nos habla acerca de la cena del Señor. Como algunos, la cena del Señor la ocupaban como un pretexto para comer,
para divertirse, incluso para emborracharse, ¿no? Y nos habla de las consecuencias de todo eso, ¿no? Algunos estaban enfermos, otros debilitados, incluso algunos ya estaban muertos, ¿no? Pero en el 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor y... recuerden lo que dijimos, ¿el Señor nos castiga o nos disciplina? Ok, bueno, aquí en el versículo 32, la palabra que se usa también en el griego es la palabra paideia. La Reina Valera lo traduce mal como castigo y no como disciplina. Entonces debemos de entender que el versículo diría, mas siendo juzgados somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, tenemos dos elementos que ya comentó nuestra hermana José. La disciplina tiene que ver con el amor porque el Señor al que ama, disciplina. Según este versículo de 1 Corintios 11:32, la disciplina tiene un propósito y es el de que los hijos de Dios no sean condenados con el mundo. En base a eso, yo elaboré una definición, quizás no esté completa, pero creo que nos puede ayudar mucho para entender lo que es la disciplina del Señor en la iglesia. Ok, lo voy a leer. Es el proceso que un creyente atraviesa después de haber persistido en su pecado, en el cual el Señor, con el amor de un padre, Hebreos 12, se vale de diversos medios y situaciones para disciplinar, corregir y enseñar a sus hijos con el propósito de no ser condenados con el mundo y de poder participar de su santidad, es decir, ser conformados a la imagen de su Hijo. Esta última frase de ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿recuerdan ustedes Romanos 8:29 y 8:28? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con sus propósitos fueron llamados, ¿no? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, como propósito, la disciplina del Señor tiene esto, que participemos de su santidad, es decir, que seamos conformados a la imagen de su Hijo y de que los creyentes no sean condenados con el mundo. Yo estuve pensando en un ejemplo y hay una historia de una persona que conocemos y a mí me gusta pensar en que este hermano sufrió la disciplina del Señor, porque realmente consideré que en su momento era un verdadero creyente. Este hermano llegó a la iglesia donde estábamos congregándonos, venía de un penal, y ya en el penal se le había predicado el evangelio y estaba sirviendo. Este hermano sale de esa iglesia y comienza a servir en la iglesia donde estábamos, de la iglesia del penal. Comienza a servir en esta iglesia. Empieza a servir, empieza a tocar en la alabanza, y lo veíamos muy activo, incluso evangelizando. De repente nosotros tenemos que salir de la iglesia y el hermano siguió todavía activo. Tiempo después nos enteramos de que el hermano había recaído otra vez. Y ya en algún momento lo vimos en las noticias, en el periódico digital. Había cometido algunos delitos, entre ellos robo a casa habitación. Lo dejamos de ver por muchos meses y después de algunos meses nos enteramos que estaba hospitalizado. Y ya estaba hospitalizado de muerte. Era un hermano joven. Bueno, por ahí intentaron robar en algún lado y fueron sorprendidos y por desgracia pues fueron golpeados y maltratados, ¿no? ¿Por qué les digo o por qué les doy este ejemplo? Por lo que dice la definición. Muchas veces la disciplina del Señor va a llegar a ese punto en el que una persona, un hermano que persiste en pecar y no quiere entender ni por medio de los hermanos, el Señor lo va a disciplinar de tal manera que este hermano tendrá que experimentar sufrimiento e incluso la muerte. ¿Para qué? Para que el hermano no siga pecando más y no sea condenado con el mundo. El ejemplo que tenemos en las Escrituras es el ejemplo de la Cena del Señor. No se nos dice de hermanos en específico,
Pero sí Pablo dice que algunos hermanos entre ellos están enfermos, están debilitados y otros ya están muertos. ¿Por qué causa? Porque persisten en pecar y persisten en pecar a pesar de la exhortación y de la amonestación que constantemente se les ha hecho. Entonces, no se sorprendan o no nos sorprendamos que en algún momento algún hermano que persiste en pecar, porque sigue siendo un hermano, pero en algún momento el Señor, para que no sea condenado con el mundo, va a traer como consecuencia la muerte, ¿no? Desgraciadamente, pues, llega un momento en el que nosotros puede entrar esa duda, pero es una realidad, hermanos, es una realidad que vivimos. Por eso también puse que el Señor se vale de diferentes medios y situaciones para disciplinarnos. Ok, pero como decía la hermana hace un rato, cuando preguntaba yo qué entendemos o si es del todo correcto decir que la iglesia disciplina a los miembros, la hermana comentaba que de alguna manera, no entendía cómo, pero de alguna manera un miembro si pudiera disciplinar a otro miembro. Bueno, ya vimos que no, porque esa autoridad y ese poder le corresponde únicamente al Señor. El Señor es el que disciplina. Pero ¿qué papel juega entonces la iglesia en la disciplina del Señor? Y nuevamente me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué papel juega el hermano Héctor? ¿Qué papel juega la hermana José en esto de la disciplina del Señor? ¿Qué papel juegan, hermanos? ¿Alguien? Yo creo que como miembros, pues vamos a hacer papel de aconsejar, Uh-huh. de cuidar, Uh-huh. de exhortar y pues de estar ahí, aunque no seamos escuchados, al ratito cuando vemos al hermano caer, porque es verdad que cuando uno se acerca al libro, Dios también, pues pasa que se acercan a un hermano, lo aconseja, lo exhorta, y pues vamos al hermano dar 2 o 3 pasos nuevamente, pero al rato volver a caer. Y Sí. que los papeles de estar ahí siempre para estar apoyando y pues exhortando. Exacto, hermano. Aurelio, ¿querías? Pues prácticamente algún hermano llegue a caer por medio de la misma iglesia o por medio de, tendríamos que hacer lo que el Señor nos mostró, cómo se debe disciplinar a un hermano, cómo se debe amonestar, Uh-huh. porque si peca contra mí, yo tengo que ir a hablar de solo. Si Uh-huh. él se arrepiente, pues hay gozo, ¿no? Pero si él no se arrepiente y sigue con esa misma manera de vivir, y se llama a 2 o 3 testigos nada más, Uh-huh. que escuchen cuando le está exhortando, cuando le está exhortando. Y aquí van los padres a hablar con la iglesia, y si el hermano no se arrepiente, se toma de por disciplinando. Yo siento que ese papel se juega la iglesia o cada uno de los hermanos. Muy bien. Pues, ahorita. Hermanos, la narrativa que tenemos en el Antiguo Testamento me viene a la mente en Uh-huh. este momento cómo Dios disciplinaba a su iglesia, a su pueblo de Israel Uh-huh. en el Antiguo Testamento, y lo podemos ver durante toda la narrativa. Que Dios enviaba a sus profetas a hablarles, a profetizarles, a confrontarles, a instruirles. Uh-huh. Y ellos desobedecían muchas veces a los profetas, incluso los mataban, ¿verdad? Sí. Y después Dios utilizaba a ciertos pueblos paganos, o Dios usó a ciertos pueblos paganos que les llama sus siervos, Uh-huh. para disciplinar de alguna manera distinta a su pueblo de Israel, Uh-huh. y en este caso entregándolos a ellos, Exacto. ¿verdad? La narrativa la podemos ver desde el Antiguo Testamento. Uh-huh. Exacto. Creo que todos tienen razón, hermanos. Lo que comenta Frank también es cierto. Y es que, no en ocasiones, pareciera que el Señor nos está castigando.
Pero no es así. Frank creo que muy acertadamente comenta acerca del Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos, ¿qué pasó con el pueblo de Israel que persistía en pecar y pecar y pecar a pesar de las diferentes advertencias de los profetas? Como dice Frank, ocupó a otros reinos, por ejemplo, a Nabucodonosor. ¿Y qué pasó? ¿No acaso hubo muertes? ¿No acaso hubo escenas muy grotescas donde las madres incluso tenían que comer a sus propios hijos o cocinarlos? ¿No es eso grotesco? ¿No es eso no parece un castigo? Claro que en apariencia es un castigo, pero no es así. Es la disciplina del Señor que por cientos de años estuvo advirtiéndoles a sus hijos que dejaran de pecar, que dejaran la idolatría, que dejaran de unirse en yugo desigual con los pueblos paganos, ¿no? Y aquí entra también en juego un poco de lo que conocemos en teología como la concurrencia divina, ¿no? Que es Dios permitiendo hacer la voluntad de nosotros, perdón, más bien Dios haciendo su voluntad, dejándonos a nosotros haciendo nuestra voluntad, ¿no? Entonces, el Señor constantemente nos va a estar llamando y llamando y llamando por medio de hermanos. Pero si nosotros persistimos en seguir pecando, vamos a sufrir la disciplina del Señor si somos hijos. Siempre sufriremos la disciplina del Señor si somos hijos. Todos tienen razón, hermanos. Solamente vamos a recordar la siguiente diapositiva. ¿Qué papel juega la iglesia? Bueno, la iglesia solamente nos guía a la disciplina del Señor por medio de la confrontación. Y no entendamos la confrontación como una discusión acalorada o como un regaño, como aquellas personas que se acercan y en lugar de exhortar en amor, lo que se hace es reprenderle, pero de manera dura, ¿no? La iglesia solamente guía a la disciplina del Señor. La iglesia no disciplina. Eso tiene que quedarnos muy claro, hermanos. Solamente nos guía a la disciplina del Señor por medio de la confrontación. Ya lo dijo Aurelio. Vamos a leerlo para recordarlo. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, entendiendo la reprensión, aquí en este contexto, como ve y convéncele. Convéncelo. Convéncele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ok? Bueno, vamos a explicar de manera rápida 4 pasos que extraemos de este pasaje. El primero, ya lo explicó Aurelio, pero si algún hermano peca contra ti, o tú ves que un hermano tiene un comportamiento no conforme a un hijo de Dios, no conforme a las Escrituras, tú, hermano o hermana, tienes la obligación de acercarte a él y en amor hacerle al hermano ver que está pecando con su comportamiento. Si tu hermano te escucha, si tú convences a tu hermano de ese pecado por medio de la palabra, recordemos que es el Espíritu Santo que convence, pero si tú por medio de la palabra ganas a tu hermano, esto se queda ahí. Ahora, no es necesario que otro hermano de la congregación se entere. Si el hermano se acerca a otro y lo convence, ahí queda el asunto. No tiene por qué divulgarse, no tiene por qué pasar a oídos de otras personas. Pero si no es así, como decía Aurelio y como decía también la hermana José, entonces tomamos a otros 2 o 3 y vamos y platicamos con este hermano. Hermano, nos comenta fulanito que ya había platicado contigo, pero ahora nos dice que tú has persistido en esta actitud incorrecta que tienes. 2 hermanos ahora o 3 son testigos de esa
amonestación, de ese convencimiento. Si el hermano se arrepiente, que bien, no tiene por qué pasar a oídos de más personas. Pero si el hermano persiste en seguir pecando delante de todos, y ahora ese comportamiento no solamente es evidente para uno, dos o tres, sino para toda la iglesia, entonces la iglesia en su totalidad tiene la obligación de acercarse al hermano y exhortarlo y tratarlo de convencer con las escrituras de ese comportamiento. Una cosa, ¿qué pasa con esos hermanos que hasta este punto siguen sirviendo en la iglesia y ya llegamos a este punto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué debemos hacer o qué se debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos de un diácono y de un pastor? Que tenga buen testimonio, ¿no? Que sea irreprensible, que no sea de doble ánimo. Bueno, si el hermano llegó a este punto, en el punto C, y no se ha arrepentido de su pecado, no es que la iglesia, como castigo, le diga, hermano, siéntate. No, la iglesia, como al principio, reconociendo que el hermano tenía las facultades para poder servir, es la misma iglesia que no reconoce a ese hermano ahora como un servidor, como un diácono, como un pastor. Automáticamente ese hermano o hermana tendría que dejar de ministrar o de servir en ese lugar. Repito, no es que los hermanos tengamos la facultad de decirle, hermano, ahora vas a dejar de servir. No, la iglesia misma reconoce que ahora este hermano ya no está facultado para esa labor. Quizás sea lo mismo, o pudiera sonar a que sea lo mismo, pero es muy importante, hermanos, que cuando se hagan estas cosas utilicemos un lenguaje bíblico o una práctica bíblica. El lenguaje cambia mucho y tiene otro enfoque, nos da un enfoque diferente. Este hermano o hermana en automático tendría que dejar ya de servir. Entonces, estamos en el punto de que el hermano no escuchó ni siquiera a la iglesia. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, desgraciadamente sucede que a este hermano ya no lo podemos ver como un hermano. Dice la Escritura que lo tengamos por gentil y publicano. Es decir, lo tengamos por incrédulo. El hermano tendrá que perder comunión con la iglesia. Y a veces esto suena un poco arrogante, incluso para los de afuera o incluso para el mismo hermano que está sufriendo los estragos de su pecado. Pudiera decir, es que los hermanos no tienen amor. Pero hermano, ¿no es acaso la amonestación, la exhortación, un fruto evidente del amor de Dios o una evidencia del amor de Dios? Hermano, en todo momento se te estuvo llamando, exhortando en amor, pero tú no quisiste. Entonces no puede decir el hermano o la hermana que no se le ha tratado con amor. Es más, son estos mismos hermanos que poco a poco comienzan a alejarse de los mismos hermanos. ¿Por qué razón? A causa del pecado. Porque no le gusta reconocer o no le gusta que los hermanos le hagan notar que está en un pecado o que está cometiendo alguna falta. Poco a poco estos hermanos se van a ir separando. Esto sucede casi de manera natural. Entonces, tendríamos que tenerles por gentiles y publicanos. Ahora, tendríamos que hablarles, tendríamos que buscarlos. ¿Cómo ven? Se les predica nuevamente el evangelio, hermano. Exactamente. Exactamente. Ya no se le busca como a un hermano, pero sí se le busca como a un incrédulo. Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano. ¿Qué hizo el Señor con los publicanos? Les predicó el evangelio, los amaba. Con los gentiles, con la sirofenicia. ¿Qué hizo el Señor con la sirofenicia? ¿No mostró la sirofenicia fe? Entonces, esto no quiere decir que todo está perdido. Sin embargo, nosotros sí tenemos que tenerles por incrédulos a estas personas. Y como decía hace rato,
estos hermanos naturalmente se van a ir alejando, se van a ir alejando. Y sí tenemos la labor, como dice Frank, de predicarles el Evangelio. Pero bueno, ¿cuál es el fruto de la disciplina? Antes de eso, me gustaría solamente, si regresas. Ok. Primera de Corintios 5:5. Solamente para explicar de manera rápida una frase. Ya sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, perfecto. ¿Recuerdan este pasaje? ¿Lo han leído? Hay una persona, hay un hermano, y repito, un hermano entre la iglesia de Corinto que dice que tiene a la mujer de su padre. Y esto para nosotros inmediatamente sería o descalificaría a esa persona como un hermano. Sin embargo, Pablo le está llamando a un hermano. ¿Y es difícil? Sí, sí es difícil. Pero recordemos que aún siguen siendo nuestros hermanos. Dentro del mundo cristiano se han cometido muchos pecados que incluso suenan más escandalosos que entre los mismos incrédulos. Pero el Señor aún así sigue viendo a estas personas como hijos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque este incrédulo, esta persona, es muy probable que los hermanos constantemente estuvieron viendo esta actitud en él y lo estuvieron amonestando. Y llegó al punto en el que no quiso escuchar ni a la iglesia, y Pablo usa una frase. Dice, el tal sea entregado a Satanás. Suena fuerte, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero es como si Frank me ve a mí pecando. Y Frank constantemente me está diciendo, hermano, camina en el Espíritu. Camina en este terreno donde el Señor te mantiene a salvo, donde el Señor te mantiene seguro, donde el Señor te mantiene conformándote a la imagen de su Hijo. Deja de caminar en los terrenos de Satanás. Hermano, ven para acá, vuelve, deja de pecar, deja de caminar en los terrenos de Satanás. Pero yo no entiendo. Y persisto en pecar y en seguir en los terrenos de Satanás. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es, ok, entréguenlo, déjenlo que siga caminando en los terrenos de Satanás. Eso es lo que Pablo está queriendo decirles a estos hermanos. El tal sea entregado a Satanás. No que Frank diga, ¿sabes qué, compadre? Ahí te va. ¿Sabes qué, Satanás? Ahí te va. O como dice Frank, ¿sabes qué, chanclas? Ahí te va para la destrucción de su carne. No, es simplemente eso. Que el hermano que está pecando, si quiere seguir pecando, entonces sigue caminando en los terrenos de Satanás. ¿Cuál fue el instrumento del Señor para castigar muchas veces a su pueblo? Satanás era el instrumento para castigar a Israel. Entonces esta frase nos lleva a esa imagen. Eso es lo que quiere decir, el tal sea entregado a Satanás. Déjalo que siga pecando. Y de esa manera el Señor se va a encargar de él. Va a disciplinarlo ocupando como instrumento su propio pecado y a Satanás. Bien. Ahora sí. ¿Cuál es el fruto de la disciplina? El fruto de la disciplina del Señor es el arrepentimiento. Vamos a leer este pasaje. Si se alcanza a ver ahí, y si lo puede leer Onam, ¿si lo alcanzas a ver? Pero si alguno me haga con tristeza, no me haga solo a mí, sino en cierto modo por nuestra edad a todos vosotros. Que vas a tal persona a esta reflexión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el
Bueno, el hermano o el pecador de Corinto se nos relata en Primera de Corintios. Pero en Segunda de Corintios entendemos que este hermano que fue puesto en la disciplina del Señor o que fue entregado a Satanás, se arrepiente. ¿Y por qué sabemos que se arrepiente? Porque Pablo dice que se le consuele, dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué? Porque este hermano se ha arrepentido. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él. Si un hermano puesto en la disciplina del Señor se arrepiente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? La siguiente diapositiva. Nuestra reacción ante el arrepentimiento de nuestro hermano. ¿Por qué debemos perdonarles, hermano? Porque el Señor lo ha perdonado. Y si el Señor también a nosotros nos ha perdonado faltas más grandes aún, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al hermano? En segundo lugar, debemos consolarle también en amor. Los hermanos que han persistido en pecar y que han soportado la disciplina del Señor y se han arrepentido, normalmente son hermanos que vienen con tristeza, vienen apaleados, vienen tristes. Entonces nosotros, con espíritu de mansedumbre, como dice Gálatas, debemos confortarlos, debemos ayudarles y cumplir así la ley de Cristo. Debemos comportarnos en amor y no como muchas veces hacemos, hermanos, que vemos al hermano que vuelve arrepentido a la iglesia y ¿qué es lo primero que hacemos? Juzgarle, a lo mejor no con palabras, pero sí con miradas, sí con nuestro comportamiento. No queremos juntarnos con él, no queremos hablarles, no queremos tener comunión con ellos. Y eso, hermano, eso es diabólico. Por eso dice, para que Satanás no gane terreno. Entonces, debemos acercarnos al hermano y tratar de volver a tener comunión con él, no al contrario, no sumirlo más en esa tristeza que ya viene padeciendo. Es más, la iglesia tiene que ser partícipe. Por eso puse al final, restaurar la comunión en la iglesia. ¿Es lo mismo que haría nuestro Señor o no? ¿Es lo mismo que hizo? Es lo mismo que hizo, hermanos. Y ese es el ejemplo que tenemos en la Escritura. Lo que decía Frank, nuevamente predicarles el Evangelio es otra muestra de amor para con aquel hermano. Quizás no lo vamos a buscar constantemente, quizás no va a estar con nosotros en las convivencias, porque él en automático dejó de asistir. Quizás no va a estar compartiendo con nosotros los momentos de oración, pero sí debemos buscarlo para predicarle el Evangelio y para recordarle que aún le seguimos amando. Y bueno, hermanos, es una lección que quizás pudo extenderse más, porque nosotros hemos visto esta lección en 2 o 3 clases, pero como ya les decíamos anteriormente, no tenemos el tiempo para explicarlo quizás de manera más profunda, o lo tendremos en el futuro, pero en este momento sí me interesaba, o nos interesa más bien, que pudiéramos hacer esta distinción entre disciplina, castigo, y muy importante, el término. ¿La disciplina de quién es? ¿Qué papel juega la iglesia? Exactamente, guiarle a la disciplina del Señor. Y el fruto de la disciplina es el arrepentimiento. ¿Ok, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Nada, ¿sí queda claro esta parte? Entonces, hermanos, ya saben cómo reaccionar entre ustedes. No importa si nuestra iglesia es pequeña, es grande, la disciplina del Señor en la iglesia y la guianza de la membresía a la disciplina es una marca o es evidencia de una iglesia saludable y una iglesia bíblica. Sobre todo es una iglesia bíblica, una iglesia sana. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias por
tu palabra. Gracias porque por medio de ella nos guías y nos ayudas a reconocer, Señor, que las cosas que hacemos o que decimos no son del todo correctas, pero tú, Señor, nos ayudas a usar tu palabra y nos convences por medio de ella para que nuestra iglesia tenga prácticas correctas y en este caso, Señor, para que nosotros podamos en amor y en mansedumbre guiar a nuestros hermanos o para que también seamos guiados a la disciplina del Señor. Ayúdanos, Señor, danos paciencia y danos amor por aquellos hermanos que han cometido algún pecado, aquellos hermanos complicados también. Te rogamos que en todo, Señor, nos ayudes para que tu palabra sea nuestra autoridad y que tú, Señor, seas disciplinando a cada uno de los miembros de tu iglesia si es necesario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.